Hola con todos, bienvenidos a, esta segunda edición de SEOMAT Reacciona. Básicamente estamos hablando de la segunda parte de la videoreacción al gran debate entre Jonathan Ramos y Dante Urbina. En la primera parte habíamos reaccionado a la primera intervención de cada uno de los participantes y bueno, dimos nuestra opinión no solamente sobre el contenido, sino también de la forma en que estos filósofos expusieron sus ideas en ese momento, ¿no? Bueno, estamos nuevamente acá con Martín Bernabé. ¿Cómo estás, Martín? Pues bueno, tranquilo aquí, entusiasmado por video reaccionar a esa segunda parte del debate que ha dado mucho que hablar sigue dando mucho que hablar en lo que es el mundo de la apologética cristiana en general. Y bueno, tanto el profesor Jonathan Ramos como el doctor Dan Turbina tienen mucho que decir al respecto, ¿no? Sobre todo en este debate. Excelente. Bueno, para no perder la hilación de la entrega anterior, vamos a ver nuevamente la segunda intervención de Dante Urbina y después pasaremos a dar los comentarios, ¿no? Igual, antes de que termine cada una de las intervenciones, posiblemente iremos comentando algunos detalles llamativos que vayamos viendo a lo largo del video, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a escuchar ahorita la segunda intervención de Dan Turbina, que vendría a ser la primera réplica, porque las primeras dos intervenciones correspondieron a sus exposiciones sobre el tema, iniciales sobre el tema. Bueno, comenzamos entonces. Muy bien, Jonathan. Bueno, perfecto con el tiempo. La misma cantidad de tiempo que antes. A los dos les sobró 30 segundos. Bueno, vamos ahí en consonancia. Bueno, le pedimos siempre, como siempre, venimos bien con los comentarios, salvo alguno que otro. Bueno, ya tienen las presentaciones de ambos, así que pueden ir pensando en las preguntas para cada uno. Y bueno, ahora sí, Dante, tu segundo turno. Ahí, ya tenemos el tiempo. Todo tuyo. Vamos a esto. Ridículo, cabecita, no leyó a Santo Tomás. Cualquiera que sepa algo de teología. Insensato, un Dante Urbina. Lee un poco. Lamento sinceramente que el profesor Ramos comience hablando tanto de debate académico y después a la hora de la hora termina embarrando las cosas, introduciendo estos adjetivos, no simplemente sobre las ideas, sobre las posturas, sino sobre la persona misma. Pero de todas maneras, he de decir que el profesor Ramos me ha sorprendido mucho con su presentación porque ha esquivado totalmente el tema del debate. Cuando él aceptó este debate, como pueden comprobar en su canal de YouTube, a menos que él ponga en privado el video, él decía, vamos a debatir la predestinación, sí, visión católica versus calvinista, etcétera, desde la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y ve en su discurso de apertura y la Biblia prácticamente brilla por su ausencia. Es impresionante, parece que Ramos ha pasado de creer en sola escritura a creer en sola Aquino o sola Agustín, en tanto lo quiere poner como absolutamente vinculantes. ¿Y saben qué? A los propios textos que él ha citado, distorsionando su sentido de Santo Tomás de Aquino, le voy a responder. Hay que ser bastante osado para citar así no a las ligeras a Santo Tomás de Aquino y decir, Dante no lo leyó. La verdad que me da pena que haya esquivado el debate. Bueno, vamos a pasar a refutarlo punto por punto porque su argumentación tiene más problemas que un libro de matemáticas. Vamos a ello. Dice que según Dante Urbina, la postura reformada es solo en los libros de Calvino. Por favor, como dice Proverbios 18:13, al que responde antes de hablar, le es necedad y oprobio. Al que responde antes de escuchar, le es necedad y oprobio. Jonathan, por favor, yo no solo he citado el libro de Calvino, he citado la Confesión de Fe de Westminster, a Sproul y a tu propio libro, Fundamentación de la Religión Cristiana. Luego, Jonathan dice, no sé de dónde saca Dante su postura. En mis puntos he citado el Catecismo de la Iglesia Católica, he citado el Concilio de Trento, he citado fuentes de doctrina católica. En ningún momento Molina, yo no soy molinista ni suscribo la visión de la ciencia media. Entonces parece que Ramos necesita ser un hombre de paja de mi postura para recién poder atacarla. Parece que no está en capacidad de interactuar realmente con los argumentos reales que yo he planteado. Luego,
me cita la Confesión de Fe de Westminster, dice que Dios no fuerza la voluntad de los hombres, ni es autor del pecado, etc. Bueno, pero fíjate que Juan Calvino, en Institución de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 18, dice que Dios es autor de todo lo que, según los críticos, ocurre solo por su permisión inactiva. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Calvino o a la Confesión de Fe de Westminster? ¿O le creemos a Jonathan Ramos, que más bien en su libro Fundamentación de la Religión Cristiana dice forzar, obligar, arrastrar? Esa es la forma en que Dios viene a su reino. Entonces me dice que yo caricaturizo al calvinismo al hablar de esta cuestión de forzar, pero él mismo en su libro calvinista implica eso. Luego, me cita Calvino, que dice que el hombre fue creado recto, pero cayó por su propia culpa. Yo no niego que según los calvinistas Adán cayó por su propia culpa, pero el propio Calvino, en la cita que mostré de Institución de la Religión Cristiana, el libro 3, capítulo 23, dice que Dios decretó esto. Entonces la culpa de Adán es simplemente una causa segunda o instrumental, pero Dios mismo predecretó esto. Dice que la Confesión de Fe de Westminster habla simplemente de una voluntad de permiso, pero ya les acabo de mostrar la cita de Calvino, que apelar a una permisión de Dios es una cosa que hacen los críticos, pero que en realidad Dios decretó. Vamos ahora con las citas de Santo Tomás de Aquino. Ahí Jonathan me muestra la Confesión de Fe de Westminster, pero ¿saben qué? Jonathan, en su debate con Hugo Delgado, decía, este es el magisterio de los reformados, la Confesión de Fe de Westminster, y luego, cuando yo recitaba textos de la Confesión de Fe de Westminster en nuestro debate, digo, no, es que yo no creo todo de la Confesión de Fe de Westminster. O cuando José Plasencia le citó la Confesión de Fe de Westminster, dijo, no, es que yo no creo todo lo de la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora sí, Santo Tomás de Aquino. A ver, Jonathan, has perdido totalmente vista el punto de este debate. El punto de este debate no es si hay predestinación. Claro que Santo Tomás afirma que hay predestinación, pero lo que tú tenías que probar y has fracasado olímpicamente en ello es en probar la visión calvinista de la predestinación. Entonces, me hace una cita de Santo Tomás, donde Santo Tomás dice que es insensato pensar que la predestinación simplemente se da porque Dios prevé los méritos de la criatura, así como un rey prevé quién haría buen uso de un caballo. Ya sabía que me ibas a salir con esa acusación. Si crees que fue una buena jugada, no lo fue, porque te respondo que es una gigantesca falacia de hombre de paja de mi postura. Yo no estoy diciendo que la predestinación sea simplemente que Dios preconoce los méritos autónomos del hombre o cómo es que va a usar bien o mal de la gracia y en función de esa se la da. No, mi postura es que tiene en cuenta la resistencia o no resistencia a la gracia. Acá no se trata del buen uso del caballo, sino si la persona aceptará o no el caballo. Entonces hay una diferencia importante. Y si tú piensas que me estoy saliendo de Santo Tomás de Aquino, permíteme informarte, porque yo sí he leído, en su comentario de los Romanos, numeral 707, dice que el llamado es eficaz en los elegidos porque estos asienten al llamado. Tiene en cuenta esa respuesta libre. Luego, esto ya está refutado de acá. Me cita texto de Aquino diciendo que la presciencia está en el que conoce. Por favor, en la visión tomista todo acto de conocimiento es activo. También mi acto de conocimiento, aquello que yo conozco, está en mí. Y no por eso se dice que yo determino las cosas de forma incondicional al estilo calvinista. Luego, esto ya está refutado acá. Sí, me dice que Santo Tomás ve una ciencia de aprobación en Romanos capítulo 9 y por tanto Dante Urbina no ha leído nada, etc. Te leo el comentario de Santo Tomás a los Romanos, numeral 702. Santo Tomás dice que la presciencia difiere de la predestinación. No lo ve simplemente como una ciencia de aprobación, porque habla incluso de la presciencia sobre los pecados, los cuales no son aprobados. Jonathan, me dice que en Romanos 8 está la palabra predestinación, y él la asocia a su predestinación incondicional calvinista, pero no lo ha demostrado, simplemente lo está suponiendo. Les voy a decir cuál es el verdadero problema del profesor Ramos, sus lentes. Estos lentes a mí me ayudan a ver bien. En cambio, el profesor Ramos tiene unos lentes calvinistas que lee la Biblia con sus lentes calvinistas y lee a Santo Tomás de Aquino con sus lentes calvinistas e impone la visión calvinista cuando los textos no lo muestran. Por ejemplo, en Romanos 8, cuando dice a los que de antemano conoció a esos predestinó, Ramos dice, esa es una presciencia que implica una elección de amor. Pero es un argumento bastante débil y discutible porque la misma palabra griega proginosko se utiliza en Hechos 26, del 4 al 5, para decir que todos los judíos conocían la vida del apóstol Pablo. Siguiendo la lógica de Ramos, habría que inferir que todos los judíos amaban a Pablito. Luego, me cita Romanos capítulo 9, el caso de Jacob y Esaú. Pues bien, basta que hubiesen leído con cuidado Romanos 9:12, donde dice el mayor servirá al menor. Ramos con sus lentes calvinistas lee como si fuera,
Jacob incondicionalmente a salvación, Esaú incondicionalmente a perdición. Cuando este texto simplemente habla de una elección para servicio, el mayor servirá al menor. Me cita sobre Romanos 9:22, que dice que está en voz media y que se prepararon a sí mismos los vasos de ira. Estoy de acuerdo con ese punto, pero en lo que discrepo de tu visión calvinista es que en la visión calvinista Dios no provee misericordia para estas personas, simplemente las descarta. Pero ¿saben qué? Si ustedes leen Romanos 2 del 4 al 5 van a ver que los vasos de ira inicialmente reciben misericordia de Dios y son ellos mismos los que rechazando esa misericordia se autodeterminan para condenación. Luego, me cita esta idea de que Dios simplemente deja que algunos se condenen. Por eso les digo, el Dios calvinista es un mal samaritano. Jonathan dice, Dios no me tiene que hacer pecador a mí, yo lo hago solito. Ok, Jonathan, pero el punto es que Santo Tomás de Aquino plantea lo siguiente, tanto que me muestra la suma, mira. Santo Tomás dice, cito, de Veritate, cuestión 14, pertenece a la divina providencia proporcionar a todo lo necesario para la salvación con tal que no haya impedimento de su parte. Entonces, Santo Tomás de Aquino afirma que hay hombres que finalmente se condenan. Sí, claro que sí. ¿Que Dios tiene en cuenta eso en su predestinación? Sí, claro que sí, pero no de modo incondicional o porque no les haya querido proveer gracia. Aquí vemos que da provisión de gracia salvífica para todos. En cambio, el Dios calvinista es un mal samaritano que se salta a la gran mayoría. Luego, me da esta cita de Santo Tomás, la voluntad de Dios no puede ser determinada. Yo no digo que esté siendo determinado por la criatura, digo que a Dios le ha dado la soberana gana de establecer un plan de predestinación teniendo en cuenta la respuesta de la criatura a su gracia. Y si tú me dices que no entiendo a Santo Tomás de Aquino o que no lo he leído, por favor revisa Summa Teológica Prima Secunde, cuestión 79, donde Santo Tomás dice que por su propio designio, Dios no infunde gracia en aquellos que la resisten. Entonces, el modelo que yo les estoy presentando es un modelo tomista, lo puedo parar en los textos de Santo Tomás, solo que Ramos los lee con lentes calvinistas. Luego, Ramos dijo, como Dante dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. No lo digo yo, lo dice Dios mismo en su palabra inspirada, 1 Timoteo 2:4. Y Santo Tomás plantea que esto no se cumple para todos los hombres en la práctica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acabo de leer? Por la resistencia de estos a su gracia. Entonces, no es una condenación incondicional calvinista la que plantea Santo Tomás, sino condicionada al rechazo de las personas a su gracia. Luego, Ramos dice, la gracia que salva no es la suficiente, sino la eficaz. Lo que quieras, pero no se trata de una gracia incondicional al estilo calvinista. Y si pretendes citar a Santo Tomás de tu lado, te contrapongo de nuevo el comentario de Santo Tomás a la Carta de los Romanos, numeral 707. El llamado es eficaz en los elegidos porque ellos asienten al llamado. Ahí lo tienes. Luego, me cita la Confesión de Fe de Westminster diciendo que la predestinación no priva del libre albedrío. A ver, Jonathan, el libre albedrío del que hablan los calvinistas cuando quieren arrogarse la palabra libre albedrío dentro de su sistema es algo que al final de cuentas es una palabra vacía, porque los predestinados no pueden elegir condenarse y los condenados no pueden elegir salvarse. En cambio, el Dios de la Biblia, el Dios de amor de la Biblia, provee gracia salvífica para todos los hombres, Tito 2:11, y al mismo tiempo llama a todos a la salvación como una oferta abierta, Apocalipsis 22:17. El que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. De este modo, hay una oferta abierta en general y, por tanto, las personas pueden elegir a ese respecto. Esta visión calvinista, en cambio, implica como que todas las veces en que Dios se dirige al hombre, como explicando su voluntad salvífica universal o hablándole como si tuviera libre albedrío para decidir, al final Dios tuviese que agregar, bueno, pero al final esto es mi voluntad salvífica universal, o esas apelaciones como que ustedes tuvieran libre albedrío, era una broma Patinelli. No, el Dios de la Biblia, el Dios de amor de la Biblia, habla en serio. Muchas gracias. Bueno, así concluye la primera réplica de Dante. Hay muchos puntos de los cuales conversar, ¿no? Por ejemplo, el inicio de esta réplica señala algo que me parece que no es correcto. Me gustaría saber tu opinión. Que Jonathan solamente señala como fuente a Aquino cuando realmente señala varios pasajes de la Biblia, algunos, y entonces me parece que no es adecuada esa afirmación. Por otra parte, señala, bueno, hace
mención, ¿no? de la alegoría sobre el caballo, que me parece que de manera un poco forzada eh, argumenta o contraargumenta de que no está en la razón Jonathan respecto a esa alegoría. Y después habla de los lentes calvinistas, ¿no? Señala de que todas las afirmaciones de Jonathan o las interpretaciones que hace sobre los textos originales, al verse mediante lentes calvinistas, básicamente hay una especie de sesgo y que el libre albedrío, bajo la visión calvinista, es realmente algo ridículo porque realmente los calvinistas en sí no son más deterministas que establecer que existe un libre albedrío en el concepto total de la palabra, ¿no? ¿Qué otros comentarios tendrías sobre esta primera réplica, Martín? Bueno, sí, aunar el hecho de que no es preciso, por no decir que no es verdad, el hecho de que Jonathan Ramos no haya hecho uso de la Biblia, sí la hizo. Lo que pasa es que lo usó mediante Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, que son doctores de la Iglesia Católica. Eso es algo que hay que poner bien en claro. Luego, el segundo punto es estas salidas retóricas, por no decir ya demagógicas, del hecho de que, por parte del doctor Dante Urbina, de decir, no, es que Dios tiene en cuenta la respuesta, si habrás, no si harás buen uso o no del caballo, sino aceptarás el caballo. Y luego el tema de Saúl y de Jacob, cuando en la misma Biblia está el hecho de que Dios reprobó, no habían hecho nada, pero Dios en el seno, no habiendo cometido pecado, en el seno materno no habiendo cometido pecado, reprobó a Esaú y aprobó a Jacob. O sea, creo que eso creo que hay que tener bien claro. Y tercer punto, el libre albedrío. eh, bueno, hay que entender, el cristianismo, yo lo entiendo yo lo entiendo de una manera bien sencilla, ¿no? Es la antítesis de lo, de lo egipcio, cómo entendía la religión los egipcios. Los egipcios, ¿qué decían los egipcios? Cuando morías, se te tenía en cuenta las buenas y las malas obras. ¿Ok? Las buenas y las malas obras. Y había un Dios que te ponía en una balanza las buenas obras y ponía una determinada carga, no sé, moneda, y las malas obras te lo ponía en la otra balanza. Si se inclinaba para un lado, para las buenas obras, entrabas al paraíso; de lo contrario, entrabas al infierno, o el equivalente que tenían de allá, el infierno de los egipcios. ¿Qué es lo que hace el cristianismo? Lo invierte, hace una inversión. Dice, Dios de antemano ya conoce cuáles son sus elegidos. No necesitas, no necesitas saber, o sea, todo lo que haces es por gracia. Dios ya preparó de antemano las buenas acciones que tú harás. Eso creo que hay que tenerlo bien claro, ¿no? Y eso lo mismo, y eso, bueno, yo lo leí de Santo Tomás de Aquino, lo poco que leí de Santo Tomás de Aquino, que dice, existe el libre albedrío, sí, pero está dentro de la predestinación. Está dentro de la predestinación. Eso, claro, porque es lo que dice San Agustín al final de cuentas. San Agustín dice, eh, somos libres en la medida en que hacemos el bien. Y cuando hacemos el mal, somos esclavos. O sea, es nada más. Claro, es como una visión más integral, ¿no? Tomando en consideración distintos elementos, no solamente... De hecho, me parece que ambos expositores están tomando en cuenta distintos elementos. Están citando aquí, no están citando a citas bíblicas. Entonces, no es un punto de contraposición. Tampoco es una forma de refutar, como diciendo, mira, tú solamente te basas en esto, yo me baso en esto y además en aquello. Entonces, yo creo que en relación a su primera participación, Dante está en esta segunda participación un poquito más, me parece, reactivo, reaccionario, en lugar de la primera, prácticamente donde
prácticamente quería o buscaba establecer el marco del debate, ¿no? Señaló 5 puntos y dijo el peso de la prueba está en Jonathan para refutar esos 5 puntos, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera entró un poco en el juego de Jonathan. ¿Tú qué crees al respecto? Sí, o sea, em, lo que pasa es de que, bueno, hay un teólogo, Néstor Díaz, que tampoco entró en el marco de Dante Urbina, pero perdió el debate. Pero en campo, pero por el hecho de que, pero por el hecho de que no se confió demasiado. Eso es lo que por ahí sé, por unos contactos sé. Pero y aparte no, defendía posturas, defendía posturas medias absurdas. Por ejemplo, este teólogo Néstor Díaz, que es amigo de Jonathan Ramos, por ejemplo, defendía la postura teológica del silencio de Dios, es decir, de que Juan escribió el Apocalipsis, nunca más Dios se volverá a manifestar hasta el fin del mundo. Y lo cual ya es un poco raro, ya es muy fácil de desmontar eso, fácilmente, muy fácil de desmontar de una manera teológica, desde la razón teológica. Ahora, a partir de Jonathan Ramos, sí se sale del marco y le dice, oye, vamos, ven a mi terreno, ¿no? Que es la filosofía. Y ahí sí es, y justamente como él ha hecho curso de tomismo, y no es que simplemente Jonathan Ramos ha hecho curso de tomismo, leyendo o estudiando o investigando a Santo Tomás de Aquino. Hay autores que se han dedicado a investigar a Santo Tomás de Aquino y hay líneas, el cual, por ejemplo, Gilson es una línea uno es tomista gilsoniano, es una línea, otros son tomistas fabrianos, que es mi línea, y otros son tomistas, tipo protestante, ya es una combinación medio rara, pero también son otras líneas que también se dividen entre diversos teólogos protestantes. Son diversas líneas, ¿no? Y por ejemplo, Jonathan Ramos es tomista fabriano, ¿ah? Tomista fabriano. Por eso es de que, es decir, es cuestión también de ver qué interpretaciones se dan con el tiempo, ¿no? Y no es solamente leer a Santo Tomás de Aquino, aunque sea todas sus obras, sino cómo se aplica esto en la actualidad, ¿no? Cómo resuelve problemas esto en la actualidad. Ah, mira, es interesante, esa información no la tenía, pero explica en gran medida la postura. Y bueno, vamos a ver la primera réplica de Jonathan Ramos, que está bastante interesante. Vamos a ver si de alguna manera señala alguno de los puntos que veníamos comentando, ¿no? A ver, Bueno, Dante, estás en tiempo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos bien con los tiempos. Bueno, muchísimas gracias, Dante. Johnny, ¿estás listo? Sí, mi hermano. Tengo que poner de nuevo lo que me pasaste. Eh, no, ¿pasaste todas? No, por eso. O sea, vos me vas pidiendo y yo la voy pasando, por eso te pregunto. Eh, Buscar las citas de Santo Tomás, donde está Santo Tomás. Digo para que no sea eso ocupar el tiempo mientras vos buscas, ¿entiendes? No, está bien, está bien. Yo lo pongo ahora. ¿Listo? No, esa no es cita. Ahí está. Esa y esa. ¿Cuál quiere? La primera y después así, en ese orden, en el orden en que las pasaste. Perfecto. Bien, Tiempo. bien. Bueno, me dice Dante Urbina, cita a Santo Tomás, porque parece que ahora él sigue solo tomismo. No, en realidad Santo Tomás está leyendo la Biblia, está leyendo a San Agustín y San Agustín está leyendo la Biblia. Y cada vez que Santo Tomás responde, dice, respondo contra esto, sed contra, y se basa en la Biblia. Evidentemente, lo que estoy mostrando es que estoy leyendo la Biblia como el mejor de los padres de la iglesia, que es San Agustín, y como el mejor doctor de la iglesia, que es Santo Tomás. Dice, yo no soy molinista, sin embargo, la postura de él es exactamente la que defiende Molina. ¿Qué dice Molina? Dios
quiere que todos se salven y le da gracia salvífica a todos. Estoy citando frases textuales de Dante Urbina que las tengo anotadas acá. Dios le da gracia salvífica a todos. Depende de cada uno hacer buen uso de la gracia. ¿Cómo hace buen uso de la gracia uno? No resistiendo a la gracia. Entonces, en el fondo, ¿de quién depende la predestinación? De aquel que hace un buen uso de la gracia, no resistiendo a la gracia. Por eso está defendiendo una postura molinista, porque Molina justamente es el que defiende esa postura. Ya después lo voy a probar. Voy a probar que es la postura de Molina siguiendo un libro de Garrigou-Lagrange, que es uno de los mejores tomistas del siglo XX, que se llama La predestinación de los santos. Voy a seguir. Estoy interpretando. Ustedes saben que hay algo curioso. Yo no estoy interpretando a Santo Tomás, simplemente lo estoy leyendo. Simplemente estoy leyendo lo que dice Santo Tomás. Por ejemplo, artículo 6 de la cuestión 23, que es donde Santo Tomás desarrolla sistemáticamente el tema de la predestinación, dice así: ¿por qué Dios elige a algunos para gloria y a otros para condenación? La razón de esto está simplemente en su voluntad divina. Por eso, sobre Juan dice San Agustín: ¿por qué este y no más bien aquel? No quieras juzgarlo si no quieres condenarte. Artículo 6. Eso no es segura la predestinación. Hay que decir, la predestinación es absolutamente segura y su efecto tendrá lugar infaliblemente. La gracia es eficaz. La palabra irresistible suena feo, por eso algunos no utilizan la palabra irresistible y utilizan la palabra eficaz. ¿Dios salva a los suyos con gracia suficiente? No, porque la gracia suficiente predispone a la gracia, pero Dios es el que coloca en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién hace la diferencia entonces? Pedro pecó, Judas también pecó. ¿Quién hizo la diferencia? Responde el señor Dante Urbina: Pedro, haciendo buen uso de la gracia, no resistiendo al llamado del arrepentimiento. Responde Santo Tomás: el que hace la diferencia es Dios por el principio de predilección. ¿Qué es el principio de predilección? Dios salva al que Él quiere. Entonces me dicen, la palabra predestinación no está en el capítulo 9 de los Romanos, sí, pero está en el 8, el libro es el mismo. Ahora hay algo muy curioso, ¿no? Nos dice, claro, pero Dios prevía la respuesta o el rechazo a la gracia de Esaú vendiendo la primogenitura. Pero hablando de la predestinación, San Pablo en el capítulo 9 de los Romanos nos dice, ¿acaso la palabra de Dios ha fallado? No, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino aquellos que son llamados según la promesa han de ser contados como hijos. Según la promesa tenemos de Isaac nuestro padre, tenemos a Ismael y tenemos a Isaac. ¿Quién fue escogido? Isaac, aunque tienen el mismo padre. Después pone otro ejemplo, que tienen la misma madre, porque Isaac concibió de Rebeca, y Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Tienen la misma madre y encima son mellizos. Por si acaso a Dante Urbina se le ocurre tentarse en pensar, es que no estaban en las mismas condiciones, o si algún Molina dice, puestos en las mismas condiciones, Dios sabría que elegiría cada uno según el buen uso de la gracia, no resistiendo la gracia. El buen uso de la gracia es un don de la gracia. Entonces dice, y no esto, sino también cuando Rebeca concibió de una de Isaac nuestro padre, miren lo que dice en el versículo 11, pues no habían aún nacido. La predestinación se dio conforme a lo que ellos todavía no habían nacido. Por eso en Hechos 4, 27 al 28 también cuando habla de la predestinación, dice, Jeheir su kai jebule su prorisen, según lo que designó su voluntad y su mano. Lo que su mano y su voluntad designó. Entonces, eso significa hay una sola idea, es un valor epixegético, ¿sí? Es infinitivo aoristo, verbo infinitivo aoristo, que indica intención de reunir todos los actores en una cláusula que indica un propósito marcado por el valor epixegético. ¿Quién dice esto también? Juan Crisóstomo. Pues aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios no contempló lo que ellos habrían de hacer. Él predispuso por su soberana providencia qué es lo que habría de pasar. ¿Por qué? Responde Santo Tomás. Porque la predestinación reposa
Vuelvo a leer para que quede bien clarito, ¿no? ¿Por qué eliges a uno para gloria y a otro para condena? La razón de esto está simplemente en la voluntad divina. San Agustín, citando a Juan, ¿por qué a este y no a aquel? No lo juzgues si no quieres equivocarte. Pensante en Dante eso no es un misterio. ¿Por qué? Porque depende de nosotros. No resistir a la gracia depende del libre albedrío. Ya tienes de qué gloriarte, de haber hecho un buen uso de la gracia. Pero entonces ahí ya no está jugando el don de la predilección por el cual Dios le da gracia eficaz a los que Él quiere que se salven. Por eso la predestinación es la ordenación de todos los medios para conseguir un fin establecido por el que predestina. Pues aún no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Antes de que haya nacido ya estaba determinado. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, que es lo que dice Santo Tomás justamente citando ese texto. ¿Qué pues diremos? ¿Que Dios es injusto? Respuesta de Dante Urbina, no, porque Dios le ofrece la gracia a todo el mundo. Dios le ofrece la gracia salvífica a todo el mundo y cada uno hace un buen uso de la gracia. Respuesta de San Pablo, en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cita Santo Tomás, comentario a los romanos. Puedes correr, pero no depende del que corre. Puedes querer, pero no depende del que quiere. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Engendrados en él antes de la fundación del mundo, no por voluntad de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino engendrados por el Santo y Soberano Espíritu Santo. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Dios es un Dios tirano, está instrumentalizando al faraón. Y para que mi nombre sea usado por toda la tierra, de manera que de quien Él quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirá, ¿por qué Dios nos echa la culpa entonces? Pero, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dice, no, la gracia es resistible. La gracia de los predestinados es eficaz. Y en última instancia, como se van a salvar solo los predestinados y todos los predestinados, entonces esa gracia es eficaz. Por eso dice, artículo 7 de la Suma Teológica, eso no es seguro y exacto el número de los predestinados. Está lo que dice San Agustín en de la corrección y de la gracia. Es seguro el número de los predestinados. Nadie lo puede aumentar y nadie lo puede disminuir. Para entender la predestinación hay que entender esto, hermanos. Ningún predestinado se va a perder y nadie que no fue predestinado se va a salvar. Eso es lo que cree San Agustín, eso es lo que cree Santo Tomás, eso es lo que confiesa la Confesión de Fe de Westminster. La voluntad permisiva permite el pecado de aquellos que por su propia voluntad se hicieron pecaminosos para ir al infierno. Y la voluntad eficaz de decreto da a los predestinados todos los medios necesarios para llegar a la salvación. Y cita Santo Tomás, cuestión 23, artículo 7. En este sentido hay que decir que el número de los predestinados es seguro, tanto formalmente por su cantidad como materialmente, porque Dios predestinó a cada uno según su nombre. Por eso después de esto, ¿qué sigue desarrollando? Sobre el libro de la vida, artículo 24. Por esta razón, en el capítulo 11 del remanente fiel, se pregunta a San Pablo, ¿cómo puede ser que Dios haya escogido a los israelitas si los israelitas niegan a Jesucristo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque Él no ha desechado al pueblo desde aquel que de antes conoció. ¿Y a quién conoció? A los que amó, porque prognosis, proginosco, tiene la carga de amor. ¿O acaso no nos conocía a los réprobos? Sí los conocía, pero los amó, los conoció con ciencia de aprobación, salvo que Dante crea que la predestinación es con ciencia de visión. Pero eso es una herejía condenada incluso por el concilio de Quercy. Sigamos lo que dice. ¿No ha desechado Dios a su pueblo desde el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice la Divina Escritura? Señor, a tu profeta nos da muerte y solo yo quedo y procuran matarme. Pero ¿qué dice la Divina Respuesta? Versículo 4 del capítulo 11. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado.
pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Quién hace la diferencia? La diferencia siempre la hace Dios, que es el que otorga el don de la predilección a aquellos que Él previamente amó. Y a los que amó, a esos los predestinó, los ordenó previamente para conseguir el fin, el cual Él se había propuesto. ¿Y cuál es el fin? Para la alabanza de las riquezas de su gloria, para con el cual nos hizo aceptos en el amado. Eso es lo que dice Efesios cuando comienza San Pablo diciendo: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, según nos escogió en Él. Para llegar a Cristo ya es un medio de la misma predestinación. Yo no llego a Cristo por mi libre albedrío ni haciendo buen uso de la gracia. La gracia hace que yo llegue a Cristo, porque nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae hacia mí. La palabra trae hacia mí es el cusi, que significa arrastrar. O sea que el que utiliza la palabra arrastrar es el propio Lucas. El cusi significa en griego arrastrar, pero arrastrar con lazo de amor, como dice Amós. No es un acto violento, es un acto de amor, como aquel que se siente seducido por el amado. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado la primera réplica de Jonathan. Bueno, en relación a lo que había señalado Dante Urbina, Jonathan fue muy enfático señalando justamente y también citando eh, varios pasajes de la Biblia, además de mencionar la lectura de Santo Tomás, citando de hecho textualmente a Santo Tomás, para fundamentar la idea principal, que me parece que es algo que dejó muy claro también en su primera intervención, que es que realmente la predestinación no depende del hombre, digamos, como él dijo al principio del efecto, sino más bien es netamente determinado por la causa, que es Dios, ¿no? Y por otro lado, señaló, a diferencia de Dante, más que señalar algún tipo de acusación de que solamente se está usando un tipo de fuente, sino que más bien resaltó las citas, ¿no? De decir, de usar. Una, me parece, las ventajas que tiene Jonathan es el uso de las citas textuales, ¿no? Que en la primera intervención me pareció que fue demasiado, pero en esto me parece que ha sido más conciso y muy efectivo a la hora de defender su postura con las citas. ¿Qué opinas sobre esta primera réplica de Jonathan, Martín? No, sí, me parece muy buena, y en el sentido de que dio la cita bíblica de Saúl con Jacob, y dio un dato que se faltaba: eran gemelos, y no habían hecho ni bien ni mal. Sin embargo, Dios aborreció a uno y favoreció al otro. Es justamente, me parece que en ese sentido, claro, lo dice el mismo Dan Turbina, ¿no? Que el mismo doctor Dan Turbina, de que nadie va, ningún, por lo menos cristiano, católico, ortodoxo, protestante, te va a negar la predestinación. Otra cosa son algunos piensan que la salvación se pierde, tienen una escuela teológica determinada, y eso, pues, que no. Pero me pareció que esa es la línea que esa es la gracia, ese es el nivel que debemos entender por gracia, ¿no? Independientemente, pues, digamos, cristianos católicos, evangélicos, luteranos, calvinistas, ¿no? Bueno, el problema es de que, el problema ya, bueno, como creo que te comenté una vez, Denis, aparecieron dos escuelas, ¿no? Aparte de la tomista, que es la molinista y que es la bayesiana, ¿no? Que ella que es hacer mucho énfasis en el tema de la predestinación, y ya el molinismo es poco como que quiere hacer del libre albedrío algo como que hacer una causa, ¿no? Pero bueno, es causa de salvación. Pero yo no, naturalmente yo no comparto esa posición, ¿no? Muy aparte de que mi primer referente
digamos, contra la batalla cultural, no, fue William Lane Craig, que es teólogo, filósofo y molinista, declarado molinista. Y bueno, naturalmente esa posición no la comparto. Y bueno, tiene cuestiones, estudios muy interesantes ahora del el Adán histórico, temas de la ciencia, pero naturalmente en temas teológicos hay una diferencia. Bueno, él es molinista, yo me acerco más al tomista. Eso sería mis apuntes. Excelente. Sí, me parece muy claro un poco la postura que se va definiendo por parte de cada expositor y claramente estamos viendo ¿cómo decirlo? Un protagonismo de una idea principal que me parece que está bien porque es justamente la naturaleza de la predestinación, ¿no? Prácticamente el debate se está eh, de alguna manera enfocando eh, en este tema principal, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la predestinación, ¿no? ¿Quién es el que determina absolutamente o si es que no se determina absolutamente? Y vemos estas dos posturas en contraposición. Entonces vamos a ver la respuesta, ¿no? de Dante Urbina. A ver, Bueno, Jonathan, muchas gracias. A ver, vamos a detener la pantalla. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, está muy activo el chat y están todos muy atentos a las cosas que se van diciendo. ¿Va? Así que bueno, ahora entramos ya en la segunda parte, digamos, de este debate. Ya ahora vamos a tener 8 minutos de cada uno de contrarrefutación para que se puedan explayar. Así que bueno, acá vamos a poner el cronómetro en 0. Dante, ¿estás listo? ¿Listo? 8 minutos, ¿verdad? Perfecto, 8 minutos. Adelante. Bien. De verdad me sorprende. El profesor Jonathan Ramos huye del debate. Ha distraído la mayor parte del tiempo que Santo Tomás de aquí, Santo Tomás por allá, y prácticamente no se ha centrado en la cuestión bíblica. Por otra parte, se ha centrado en gran parte en demostrar que hay predestinación. Y claro que Santo Tomás afirma la predestinación. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero se cumplió lo que predije. Es decir, que Ramos iba a hablar de predestinación, pero no está probando el modelo distintivamente calvinista de predestinación. De otro lado, lo que más me sorprende del profesor Ramos es que en su turno de refutación no ha hecho refutación. Yo presenté 5 argumentos en mi discurso de apertura. Amigos míos, véanlo claro, el debate ya se decidió. Ramos no ha respondido ni a uno solo de mis 5 argumentos. Fracaso total. El filósofo no responde. Vamos a refutarlo rápidamente. A ver, me cita San Agustín como si fuese San Agustín el que va a probar su visión sobre la predestinación. Puedo validar mi visión de la predestinación con San Agustín, que dice en la catequesis a los catecúmenos que Dios quiere salvar a los hombres a condición de que no resistan. Luego, dice que mi sistema es el de Molina y pone 3 proposiciones. La primera de ellas la firma la Biblia y la tercera no la firmo yo. Falacia de hombre de paja. Dice que cita mis palabras diciendo, depende de cada uno hacer buen uso. Yo no estoy hablando del buen uso, de qué tan bien o mal se usará un caballo, sino simplemente de la no resistencia del hombre a la gracia. Y si le molesta eso o dice que no es tomista, entonces arranque de la Summa Teológica prima secunda, cuestión 79, que ya le cité. Luego, dice que la predestinación es segura y que el número de los predestinados es seguro y lo valida con Santo Tomás. Gigantesco fracaso argumentativo porque ese no es el punto del debate. Yo no digo que el número de los predestinados sea inseguro. Lo que tenías que demostrar, Jonathan, era tu visión calvinista de eso, es que se establece de forma incondicional y eso no lo has demostrado. Más bien, cuando a Jesús le preguntaron por el número de los predestinados, él apeló a la agencia humana. Pero el filósofo no responde. De otro lado, me cita Santo Tomás de Aquino diciendo, la razón de esto depende de la voluntad divina. ¿Y quién niega eso? Asimismo, en Efesios 1:5 se dice que Dios nos predestinó por el puro afecto de su voluntad. Pero si ven el versículo anterior, en Efesios 1:4, dice que fuimos elegidos en Cristo. Y estar en Cristo es condicional a nuestra perseverancia en la fe, como demuestra Hebreos 3:14. Vas a tener que interactuar con eso, Jonathan. Luego, con respecto a la palabra irresistible, si no te gusta, resulta que tú mismo lo usas en tu libro Fundamentación de la Religión Cristiana, página 141.
Pero Jonathan al fin intenta rascar algo de Biblia, recién a estas alturas del debate, citando Juan 6:44, que usa la palabra el cusi, que significa arrastrar. Entonces Jonathan, con sus lentes calvinistas, lee como si fuera arrastrar incondicional e irresistiblemente solo los elegidos. Facilito te refuto. La misma palabra griega se utiliza en Juan 12:32 para decir que se atrae a todos. Y si se atrae a todos y como no todos van, entonces se sigue que es gracia, pero resistible. Jonathan. Luego, me cita Romanos 11:5, un remanente escogido por gracia. Estoy de acuerdo con eso, pero no has demostrado que sea con una gracia incondicional o irresistible. De nuevo leyendo la Biblia con tus lentes calvinistas, porque basta que hubiese seguido leyendo Romanos 11:22 para que te des cuenta de que se puede resistir a esa gracia. Luego, con respecto a Romanos capítulo 9, me cita lo de Jacob y Esaú, pero evade totalmente el punto de Romanos 9:12. El mayor servirá al menor. Es una elección para servicio en los roles en la historia de la salvación. No ha probado que sea una elección automáticamente para salvación o condenación individual en el sentido incondicional calvinista. Y Jonathan, si quieres burlarte de que yo tenga en cuenta la resistencia o no resistencia de las personas a la gracia de Dios, búrlate también del texto de Hebreos 12, del 15 al 16, que toma a Esaú como figura de los que rechazan la gracia. Así que no sería una condenación incondicional al estilo calvinista, que el Dios calvinista como mal samaritano no provee gracia para ir, no provee gracia salvífica. Luego, Jonathan dice, este Dante dice que Dios provee gracia salvífica para todos. Pero resulta que eso es lo que nos muestra Romanos 5:17. Vino a todos los hombres la justificación de la vida. La justificación de la vida definitivamente es algo soteriológico, Jonathan, te guste o no. Dice Jonathan que el hacer buen uso de la gracia es un don de la gracia. Estoy de acuerdo, pero no has demostrado que lo haga de modo irresistible. De hecho, como dice Proverbios 18:13, al que responde antes de escuchar, le es necedad y oprobio. Y en mi discurso de apertura yo dije que la gracia sustenta todo. Tú estás ignorando eso que yo dije. Dices que estoy defendiendo una visión particular mía que no tiene que ver con el catolicismo. Por favor, Jonathan, decreto del Concilio de Trento en el Canon 4 sobre la justificación establece que el libre albedrío puede resistir o no resistir a la gracia. Así que no me culpes de no ser católico. Si tú lees los documentos católicos con lentes calvinistas, ya es asunto tuyo. Luego, Jonathan me acusa como no tomista porque planteo que el hombre puede resistir o no resistir a la gracia. Pues bien, Jonathan, arranca de tu literatura tomista la Suma contra Gentil en libro 3, capítulo 159, donde Santo Tomás dice que está en el libre albedrío el impedir o no impedir la recepción de la gracia. ¿Y sabes qué? Hay un gran filósofo que te refuta en este punto, porque hay un gran filósofo que en su libro Teología de la Teología dice que Santo Tomás no creía en la gracia irresistible. Ese filósofo se llama Jonathan Ramos. Para Jonathan Ramos contradiciendo a Jonathan Ramos. ¡Qué raro! Luego, me cita Romanos capítulo 9. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por supuesto que estoy de acuerdo en que la gracia inicial no depende de nosotros, sino de Dios. Pero luego está en nosotros el querer y el correr, como reconocen padres de la Iglesia, y como reconoce el mismo Santo Tomás en la Suma Teológica cuando comenta ese texto diciendo que no anula el libre albedrío. Ese mismo San Pablo que escribió que no depende del que quiere ni del que corre, en 1 Corintios 9:24 dicen, corran de tal manera que alcancen el premio. La gracia inicial no depende del hombre, pero una vez se da, el correr con ella, sí. Luego, Jonathan dice, Dante Urbina dice que este Dios calvinista instrumentaliza a los hombres, pero en Romanos 9 se dice que eligió al faraón para demostrar su gloria, llevándolo a endurecimiento, etc. Jonathan, pero no lo instrumentaliza de modo incondicional. Tuviste que escuchar con más cuidado mi discurso de apertura, porque si tú leyeras el contexto judío quitándote tus lentes calvinistas, verías que en Éxodo 8:32 se nos dice que el faraón venía reiteradamente endureciendo su propio corazón, lo cual muestra que no es un endurecimiento incondicional al estilo calvinista. Por último, cierro. Ramos cita Romanos 9:19, que dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces Ramos dice, eureka, aquí lo tengo, porque acá está el texto que muestra la gracia irresistible. ¿Saben qué, amigos míos? En Romanos 9:19 no está hablando el apóstol Pablo, está hablando el opositor del apóstol Pablo. Lean el texto y en el versículo siguiente tengo una sorpresa, pero mejor me la guardo por si Ramos quiere replicar. Muchas gracias.
Bueno, la réplica de Dante ha sido de alguna manera muy esmerada, ¿no? En el sentido de que ha mencionado varias citas bíblicas. Ahora, claramente una de sus estrategias no es tanto la cita textual, sino más bien de alguna manera, exposición de ideas, ¿no? Y menciona más de una vez el tema de la interpretación, ¿no? O sea, dice, más que citar textualmente, el problema que tienes, Jonathan, es tu interpretación calvinista, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas al respecto, Martín? No, yo pienso que está haciendo una estrategia de huida hacia adelante, ¿no? O sea, este es mi marco es que no me ha respondido estas cinco preguntas, pero el debate no se trata de respóndeme esto, ¿no? El debate es justamente el debate es un arte. El debate por eso existen los marcos, ¿no? O sea, tú le presentas este marco, pero mira, es equivocado por esto, y le presentas otro. O sea, no me parece que ganar o perder un debate con base en eso no me parece un criterio objetivo. Esto ya lo decía Aristóteles, no lo digo yo. Entonces, no en términos de marco, sino en términos de cómo debe ser un buen debate, ¿no? En términos de retórica. Eh, Luego después está insistiendo con lo de Jacob, con lo de Saúl, que, que, como diciendo que fue solamente una elección de servicio, cuando Dios ya dijo que ya aborrecía a uno. O sea, sí. No sé, sinceramente yo lo tomaría como una huida hacia adelante, en pocas palabras. Y si hay algo interesante que propuso la Turbina es cuando citó su libro de Jonathan Ramos, Teología sobre la Teología, es cuando dijo, bueno, que Santo Tomás no creía en la gracia irresistible. Eso sí, bueno, cambiaría un poco el panorama del debate. Vamos a ver qué responde Jonathan Ramos al respecto. Sí, justamente me has hecho recordar esa parte en particular, donde, claro, básicamente ahí sería una contradicción contra lo que está diciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la respuesta de Jonathan Ramos. Me refiero a contradicción por parte de Jonathan según lo que señala Dante. Bien, veamos. Muy bien, Dante, muchas gracias. Bueno, vamos a el turno de Jonathan con las contra. ¿Cuántos minutos son? 8 minutos, Jonathan. Dale, te pido por favor que no suba ningún comentario al canal, menos de esos comentarios que está subiendo porque son desagradables. Mantengamos la limpieza del debate, Guillermo, ¿sí? Perdón, Johnny, justo estaba acá tratando de buscar cosas y se subieron. Disculpa. Ahí vamos. Dale. Estamos dejando de. Estoy tratando de buscar preguntas más que otra cosa. Listo, bueno, Claro. pregunten así, vamos viendo. ¿Cuántos minutos son? 8, ¿no? 8 minutos. A partir de ahora. ¿Están listos? Listo, vamos. Bueno, curiosamente, el que invitó a debatir diciendo vamos a debatir sobre predestinación sin decidir el objeto formal quod, que me imagino que desde el primer debate ya aprendió lo que es el objeto formal quod. ¿Qué de la predestinación vamos a debatir? Efectivamente, en el TULIP, el Unconditional Election es el segundo punto donde se trata la cuestión de la predestinación. Pero curiosamente, Dante me quiere invitar a debatir Irresistible Grace, la gracia irresistible, que no es parte del debate. Evidentemente, en un debate sobre predestinación se puede debatir total depravación, expiación limitada, perseverancia final de los santos, tantos temas que se pueden debatir, pero no, él quiere debatir sobre la gracia irresistible y me dice, claro, yo te voy a probar con un versículo de la Biblia que la gracia puede ser resistida. Claro, la Reforma dice, de hecho, lo único que puede hacer el hombre es resistir la gracia. Lo que no puede hacer el hombre es escapar de la esclavitud del pecado en el cual está cautivo. Vamos a leer segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios
les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, a que están cautivos a voluntad de él. Por eso la teología de la Reforma es teología de gloria y de la gracia. Y estoy basándome en Santo Tomás para mostrar que Santo Tomás, ese grande de la teología, en este punto está a favor de la Reforma y no del molinismo de Dante Urbina. La gracia que salva a los hombres no es gracia suficiente, es gracia eficaz. ¿Qué significa? Que se va a encargar de preordenar todos los medios para que infalible, eficaz e irresistiblemente todos los hombres puedan llegar a la salvación. Por eso se van a salvar todos los predestinados y nada más que los predestinados. Si el número de los predestinados dependiera de la gracia irresistible, claramente si muchos predestinados pudieran resistir la gracia, entonces ese número no se completaría. Pero, curiosamente, voy a citar el Canon 22 del Segundo Concilio de Orange, de 1529, que el hombre no puede nada bueno sin Dios. Muchos bienes hace Dios en el hombre que no hace el hombre. Ningún bien, empero, hace el hombre que no sea otorgado por Dios, por la gracia. Todo es de la gracia. Incluso el poder decirle que sí a Dios y no resistir a la gracia es un don de la gracia. Dante no está defendiendo el catolicismo, está defendiendo la teología que él mismo se armó en su cabeza para combatir a la Reforma y a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín y a todos los grandes de la Iglesia Reformada y de la Iglesia Católica. Estoy muy desilusionado. Sigue diciendo el Canon 21 del Concilio de Orange, porque ya estaba aquí la ley y no justificaba, ya estaba aquí la naturaleza y no justificaba. Canon 22, de lo que es propio de los hombres, nadie tiene suyo sino la mentira y el pecado. No es nada más propio del hombre que la mentira y el pecado. Y si alguno tiene algún bien, alguna verdad, alguna justicia, eso viene de aquella fuente de que debemos estar sedientos en este desierto a fin de que rociados, como si dijéramos por alguna gota de ella, no desfallezcamos en el camino. Canon 23, de la voluntad de Dios y del hombre. Los hombres hacen su voluntad y no la de Dios cuando hacen lo que a Dios desagrada. Mas cuando hacen lo que Dios quiere para servir a la voluntad divina, esto es ya movido por la propia gracia, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Claramente que la gracia es resistible. O lo dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces los quise juntar a sus hijos como una gallina junta a sus polluelos y ustedes me dijeron que no? ¿Cómo no le van a decir que no los hombres si los hombres de sí mismos lo único que tienen para el Señor es un no? Pero ¿cómo puede ser vencido tan grande pecado, sino con una más gloriosa gracia todavía? Es por eso que el Señor es el que en nosotros produce todo lo que ha de ser útil para la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús, también para perseverar. Dante Urbina nos acaba de decir en su ejemplo semi-pelagiano que el inicio de la fe pertenece a los hombres, pero la perseverancia final depende del libre albedrío. Pero resulta que San Agustín en el don de la perseverancia dice: el inicio de la fe, la consecución de la fe, el mantenimiento de la fe y la perseverancia de la fe, todo viene de la gracia. San Agustín es el doctor de la gracia. ¿Quién da la fe? Dios. ¿Quién produce el arrepentimiento? Dios. ¿Quién te renueva espiritualmente? Dios. ¿Quién convierte el valle de huesos secos en un valle de espíritus vivientes que dan gloria a Dios? ¿Quién saca el corazón de piedra y coloca un corazón de carne para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Es Dios el que hace la obra, por eso es Dios el que merece la gloria. Sola gracia, soli Deo gloria, de principio a fin es Dios obrando. Sigue obrando tu salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que vence con esa sublime gracia la resistencia del pecado por su soberana voluntad. Él se va a encargar de que los escogidos escojan libremente, porque es el que trabaja en el querer. Dios trabaja en la voluntad y no contra la voluntad. Tenemos bien clara la postura y realmente es curioso notar que acá dice: no, es que no está hablando de la salvación, no está hablando de la predestinación, está hablando de la salvación. Y dice:
versículo 22 del capítulo 9 de los Romanos. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que ellos mismos se prepararon para destrucción, voz media, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, voz activa. Entonces tenemos que Dios, de principio a fin, el que les da a los escogidos, y nada más que a los escogidos, el don de la providencia. Y la providencia es hacer aflojarlos, ablandar su espíritu duro para que ellos amen los mandamientos. Pondré mi ley en sus corazones para que amen a Jehová. Entonces es Dios el que hace la obra. Es por eso que Él merece toda la gloria. Al Señor sea toda la gloria por todos los siglos, porque Él es el único que hace la obra de principio a fin. Nosotros somos causas segundas, pero las causas segundas dependen de esa gloriosa. Según Él nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo. ¿Quién llega a Cristo? Nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trae hacia mí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la presencia del buen uso del libre albedrío o de la no resistencia, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Es Él el que nos salva de principio a fin, y nosotros solo queremos porque Él quiere, y nosotros hacemos porque Él hace. Esa es la doctrina de la Reforma, esa es la verdad de Dios. Bien, hay algunos puntos interesantes. Primero de todo, tomó la posta sobre lo que había comentado antes sobre la gracia irresistible, ¿no? Parece que sí, de alguna manera recibió el golpe que ya veníamos diciendo que podía ser una carta interesante que jugará Dante. eh, y hay partes donde se ve que de manera enfática responde a eso Jonathan, primero señalando de que Dante está huyendo del debate cuando el debate no es sobre la predestinación, sino sobre la gracia irresistible. Perdón, que el debate no es sobre la gracia irresistible, sino sobre la predestinación. Y bueno, yo creo que no es tanto una huida, sino que es parte hablar de la naturaleza de la predestinación. Parte de eso es hablar de la naturaleza de la gracia de Dios, ¿no? Igual me gustaría también escuchar tus comentarios sobre eso. Después empezó a citar, por ejemplo, un concilio y en una parte dijo algo que me pareció un poco contradictorio, es que señaló de que la gracia es resistible, ¿no? Y eso me parece que contradijo una, digamos, intervención anterior donde señalaba que la gracia es irresistible, pero que ese término no es tan, digamos, bien recibido y por eso se habla más de una gracia eficaz y demás, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto sobre esta respuesta de Jonathan Martín? Claro, la gracia es resistible para las personas que no van a ser salvadas. A eso es el punto. Luego, luego me parece en la intervención dijo algo sobre que, bueno, dijo algo así como que Tomás no estaba de acuerdo con lo que era la gracia irresistible, pero por eso es de que le ponía otro nombre eficaz, pero que hablaba también de lo mismo, ¿no? Y y bueno, básicamente, básicamente ello, ¿no? Luego le respondió al doctor Danturbina cuando dijo de eso de los vasos llenos de ira, cuando el doctor Danturbina dijo, bueno, lo que pasa es de que esos mismos habían resistido la misericordia, y Jonathan Ramos, el profesor Jonathan Ramos le dijo, no, lo que pasa es que ellos ya habían sido predestinados para ser vasijas llenas de ira, y es más, San Pablo dice en esa cita, yo no recuerdo haberla leído, de que
hay vasijas que Dios hace para su gloria y otras para su ira. O sea, es justamente algo contundente en ese sentido. Por eso habla de voz pasiva o voz activa, ¿no? Bueno, eso sería mis comentarios al respecto, ¿no? Porque de ahí sigue una línea eh, de que la gracia es irresistible, claro, es irresistible en la medida en que lo que pasa es que irresistible es más, lo usan más los calvinistas, lo usan más los calvinistas. Y por eso está que le debaten mucho en ese sentido, la turbina. Claro, por eso de que decía turbina, hasta Tomás Aquino no estaba de acuerdo con que la gracia sea irresistible, y Jonathan Ramos le dice, claro, porque era católico. O sea, él crea una gracia eficaz, y es un poco por razón teológica, ¿no? Es decir, si Dios bendice a un pueblo, esa bendición es efectiva, se va a dar. No hay posibilidad de resistencia en ese sentido. En cambio, ya los calvinistas tienen otro tipo de enfoque de que a pesar de que a pesar de que una de la resistencia o no resistencia igual se va a dar, es un tema un poco más complejo ya el calvinismo. Pero como cristianos, católicos por lo menos, uno que habla es de que la gracia siempre debe tomarse en cuenta como la causa primera, ¿no? La causa primera en la cual uno siempre actúa de manera secundaria, ¿no? Tú puedes siempre actuar de acuerdo a ver, justamente te comenté a Denis de que mi abuelo me regaló un libro de metafísica de Aristóteles, y Aristóteles habla algo muy interesante. Tú sabes que Aristóteles digamos, el padre filosófico de Santo Tomás. Y Aristóteles dice, lo primero en el orden lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser. ¿Qué quiere decir esto? De que primero, naturalmente hacemos buenas obras, nos ganamos por trozos el cielo, todo eso. Pero al final nos damos cuenta de que Dios ya había predestinado todo eso. De que ello, como dice en las escrituras, Dios ya había puesto buenas acciones para que anduviéramos en ellas. Es eso, ¿no? Es eso. Y creo que es muy coherente con lo tomista, esa posición. Eso yo diría. Claro, de alguna manera es la base, ¿no? La base para digamos, para el trabajo filosófico de Santo Tomás. Y justamente es interesante, ¿no? Como creo que podemos coincidir que el autor más citado en este debate ha sido Santo Tomás, ¿no? Tanto por ambos lados, con sus respectivas contraargumentaciones y lecturas, ¿no? De este autor. Entonces, yo creo que uno de los puntos clave para entender el debate es entender las posturas hacia el trabajo de Santo Tomás, ¿no? Bueno, vamos a escuchar la siguiente réplica, esta vez a cargo de Dante Urbina. Bueno, listo, Johnny, ahí está, justo con el tiempo. Bueno, estamos ya en la parte final del debate, la parte argumentativa de alguna manera terminada. Ahora vamos a las conclusiones. En estas conclusiones vamos a tener cada uno 3 minutos. Así que igual vamos a seguir poniendo que queda 1 minuto con las dudas. Y igual. Dante, ¿estás listo? ¿Listo? Perfecto. Adelante. Conclusión del debate. Ramos ha fracasado argumentativamente porque no ha sido capaz hasta ahora de responder ni uno solo de mis 5 argumentos iniciales.
El filósofo no responde. Ahora bien, confunde totalmente el punto de debate. La cuestión no es si hay predestinación, sino si esta es incondicional al estilo calvinista. Ramos quiere indilgar el adjetivo de semipelagiana en mi visión. Dale ese adjetivo entonces a Jesús, porque él incluye un rol de la agencia humana en Lucas 13:24 cuando le preguntan sobre el número de predestinados. De otro lado, mi postura está bien amparada en el magisterio, porque en la bula cum occasione se dice que no puede calificarse de semipelagiana la postura que tome en cuenta la resistencia o no resistencia del hombre a la gracia. De otro lado, Ramos dice, pero nosotros los reformados decimos que lo único que puede hacer el hombre es resistir a la gracia. Entonces tu teología no es la de Pablo, porque en Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero bajo la teología reformada no tiene sentido que diga eso a los no predestinados porque siempre endurecerán sus corazones, y no tiene sentido que se los diga a los sí predestinados porque no podrían endurecer sus corazones. Luego, me cita 2 Timoteo 2:25, que Dios les conceda el don del arrepentimiento. Estoy de acuerdo con que el arrepentimiento es un don, y el no resistir a la gracia es un don de Dios también, y la fe es un don de Dios. Ramos hizo una gigantesca difamación a mi postura cuando dice, Dante sostiene la tesis semipelagiana de que el inicio de la fe es del hombre y no de Dios. Yo nunca he dicho eso. Te lo repito, Proverbios 18:13, al que responde antes de escucharle necedad y oprobio. Porque en mi tesis de apertura dije que la gracia es antecedente, entonces antecede al hombre. Luego, me cita esto de que el arrepentimiento es un don, sí, pero no es un don irresistible, porque en Romanos 2, del 3 al 4, verás que el hombre puede resistir ese don del arrepentimiento. Ahora, Ramos va a decir que esa gracia de Dios de ablandarnos el corazón se da solo a los elegidos. Facilito te refuto con ese mismo texto, Romanos 2, del 4 al 5, porque ahí se muestra que Dios está, dice, moviendo a los hombres al arrepentimiento, en el versículo 4, y en el versículo 5 se dice que resisten. Pero la gracia de arrepentimiento es una gracia salvífica. En consecuencia, se sigue que está resistiendo una gracia salvífica. De otro lado, dice, el no resistir a la gracia es un don de la gracia, correcto, pero no se impone de modo irresistible. Porque en 1 Corintios 4:7 dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo recibimos de Dios, pero hemos de recibirlo. Y en el hombre está el recibir o no recibir. ¿Y sabes quién dice eso? San Agustín, en su libro sobre el espíritu y la letra, interpretando ese mismo pasaje que tú malinterpretas con tu visión calvinista. Finalmente, me cita el concilio de Orange, de que el hombre no puede hacer nada bueno sin Dios, en todo depende de Dios. ¿Y quién niega eso? La causalidad universal de Dios tiene que sustentar todas nuestras acciones. Pero yo distingo la línea del bien de la línea del mal. Si Pedro se salva, como difamaba mi postura, si Pedro se salva no es por sí mismo, sino por gracia. Y si Judas se condena, es porque rechazó la gracia que le dio Dios, el Dios de amor de la Biblia, contrario al del calvinismo. Muchas gracias. Bueno, esa ha sido la conclusión de Dante. Yo creo que más que una conclusión ha sido una réplica, ¿no? Por tanto, por el lado de lo que señaló Jonathan, en el sentido de, bueno, de la idea principal, ¿no? La idea principal de dónde está la naturaleza realmente o cuál es la naturaleza de la predestinación, y cómo es, de alguna manera, la gracia eh, está relacionado con eso, ¿no? De dónde está, en qué momento se imparte la gracia. Sin embargo, también señaló de que de entrada dijo, el filósofo ha fracasado, ¿no? Interpretando esto como que no contestó a sus 5 puntos. Y en esta parte yo comparto lo que comentas, Martín, de que realmente el objetivo de un debate no es tanto que uno impone el marco y el otro responde respecto a, o sea, como si fuera una especie de entrevista donde hay unas preguntas predeterminadas y el otro tiene que contestarlas y listo, ¿no? Sino que es una, me parece, lectura del debate como si tú no contestaste lo que yo te pregunté o si no trataste los temas que yo puse como agenda o como marco, entonces fracasaste en el debate, ¿no? Me parece un poco fuerte esa entrada, pero entiendo que es una manera de dar ¿cómo decirlo?, el ataque final para ganar, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinas al respecto, Martín.
No, yo pienso que la estocada es, digamos, el movimiento final de la estrategia que ha hecho en todo el debate de Dante Urbina, que es el movimiento hacia adelante, ¿no? Si no está dentro de mi marco, pues bueno, sigo y concluyo de que, bueno, como no ha respondido mis preguntas, significa que yo he ganado, ¿no? Es decir, muy aparte de los puntos positivos que ha podido mostrar Dante Urbina, el doctor Dante Urbina en el debate. Pero bueno, yo diría básicamente eso, pues no solamente se trata de estar en los versos bíblicos, sino darles una interpretación correcta, ¿no? Y para eso hay una tradición, una tradición, en nuestro caso los católicos, una tradición que cómo se ha interpretado, ¿no? Y un magisterio. Y creo que lo que le ha fallado a Dan Turbina es atenerse más a eso, no en el simple hecho de que por leer a Santo Tomás o a San Agustín, pues bueno, o darles una repasada a Santo Tomás, a San Agustín, pues ya lo domina todo lo que es predestinación. Es un tema bastante amplio. Hasta ahora se sigue hablando en teología, se sigue hablando sí, sobre eso. Claro, o sea, de alguna manera creo que ese es un poco el espíritu que debe gobernar cualquier debate, ¿no? El tema de presentar el tema sobre la mesa y discutir los distintos aspectos relacionados al tema. eh, y como tú señalas, o sea, en este debate no se va a solucionar el tema, porque es un tema que hay mucha tradición y además mucha actualidad. Actualmente todavía se sigue debatiendo el tema. Entonces, de alguna manera, el debate debe funcionar como una serie de aportes que ayuden al entendimiento de este tema, más que a una resolución final, o más que todo, más que una resolución forzada, diría yo, del tema, ¿no? Porque realmente es algo que se presta mucho al debate, al análisis, a la interpretación, dado que, como bien señalas, pues la obra de Santo Tomás es analizada prácticamente por todas las partes, ¿no? Calvinistas, católicos, todos de alguna manera tienen en claro, ¿no? El aporte y la piedra fundamental que es la obra de Santo Tomás. Y como tú bien señalas, pues la lectura de los pasajes tiene que estar justamente sometido a esta interpretación y a toda esta tradición que se ha venido dando durante mucho tiempo. Eh, Cuando comentaste eso me acordé cuando Dante en esta última intervención dijo, no, pero si tú sostienes eso, entonces estás en contra de Jesús porque Jesús dijo esto en tal versículo, ¿no? Entonces, claro, es un poco como decir, ya, mira, Jesús dijo esto, que, bueno, en particular a lo que hacía referencia era que Jesús decía, pues, de que el hombre podía, con la gracia de Dios, conseguir la salvación y demás. Entonces, pero claro, hay una interpretación, hay toda un marco, digamos, de entendimiento y de estudio, como para poder sostener ese argumento, ¿no? Entonces, claro, ahí ha habido como una especie de tratar de ganar diciendo tú has fracasado, tú incluso estás en contra de las palabras de Jesús, ¿no? Entonces, es como que aprovechar al máximo esos últimos minutos para lograr vencer el debate, ¿no? Si te parece, vamos a ver ahorita la conclusión de Jonathan. Vamos. Gracias, Dante. Bueno, ahora sí, los últimos 3 minutos para Jonathan. Espera, hermano, ya te digo, ¿sí? Sí. Prepara tu cometido y ahí arrancamos. Estos ya son los últimos 3 minutos de la serie. Sí, los últimos 3 minutos, después vamos a ver si podemos escoger 2 preguntas para cada uno, si es que hay preguntas realmente. Bueno, dale. Estoy, yo estoy listo, Guille. Ya. ¿Listo? Sí, O decime, cuando quieras, dale. dale. Bueno, va. Me citó Juan 12:32 y no pude resistir, me fui al griego para ver lo que dice Dante, porque una cosa es analizar exegéticamente un texto y otra cosa es empezar a revolear versículos o tomar frasecitas de video para hacer videitos y cosas así que no es muy académico. Dice,
Kaoei Atso, y yo soy levantado de la tierra, y cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré el Cusi. ¿Quiénes son esos todos? Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Las ovejas conocen al pastor y vienen a mí. Ustedes no vienen a mí porque no son de mis ovejas. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, a esos, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, Padre Santo. Como estaba destinado desde otro tiempo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Para eso salieron de nosotros, para manifestar que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Todos los predestinados han de creer, y todos aquellos que creen han de hacer obras y han de perseverar. Y todo va a venir del don de la gracia, porque predestinación es preparar todos los medios. Dios, que fue el que eligió los fines, escogió todos los medios para llevar a cabo esos fines. De principio a fin, todo depende de la predestinación, porque la predestinación es preparación de la gracia. Y Dios dispone libremente, con su ciencia libre de aprobación, por la cual, con el mismo conocimiento que conoce, ama, y con el que ama, hace y crea. Dios nos hizo nuevas criaturas por el puro afecto de su voluntad. La predestinación contempla el libre albedrío, pero no depende del libre albedrío. La predestinación depende de la soberana e incondicional voluntad de Dios. Amén. Bueno, y ya con esta última intervención finaliza el debate, ¿no? Realmente me parece que sí fue una conclusión más la de Jonathan que la de Dante, ¿no? Fue como, bueno, comenzó obviamente contestando, diciendo justamente lo que hemos señalado hace un momento, ¿no? De que no hay que simplemente citar los versículos, sino que tal vez ver la interpretación. Incluso Jonathan fue más allá y dijo desde la propia lengua original, o en que fue escrito, que en este caso el griego, ¿no? Y no de alguna manera usar un versículo fuera de contexto como para argumentar y decir tú estás equivocado, tú estás en contra incluso de Jesús y demás, ¿no? Y finalmente concluye pues sobre la visión de la predestinación, eh, el concepto y la relación con la gracia de Dios, ¿no? Me sonó más como una conclusión que lo que señaló Dante. Y bueno, habiendo concluido el debate, creo que hay muchos puntos, ¿no? Ya a manera de recopilación, ya desde la primera hasta la última, hasta la conclusión, muchos puntos de los cuales comentar. En líneas generales, Martín, ¿qué tal te pareció el cierre de Jonathan en este debate? Me pareció propicio, me pareció bastante propicio, adecuado. La cita bíblica me pareció también acertada. El cierre de la Antonina me pareció propia de un debate, no sé, más apologético que algo más, que también tiene su parte apologética pero también tiene su lado, debe tener algo más académico, más profundo. Y bueno, me parece así un cierre que combinó las dos cosas, Jonathan Ramos, lo apologético y lo académico, cosa que el doctor Turbina solamente tuvo lo apologético. Excelente. Bueno, en líneas generales, vamos a hacer así como hicimos en la parte anterior, en la primera parte. Vamos a hacer una puntuación, obviamente muy subjetiva, porque claramente cada quien hará su propia interpretación,
una puntuación en distintos aspectos de cada uno de los participantes y finalmente daremos nuestro veredicto, nuevamente les comento, muy subjetivo, de quién ganó el debate, ¿no? Ahorita pasamos a la parte polémica, como se dice, ¿no? Bueno, voy a comenzar por el aspecto formal, ¿no? En términos de organización de las ideas, de exposición y claridad de las ideas, eh, e incluso de recursos de, digamos, de oratoria para poder cautivar y hacer de alguna manera partícipe de los argumentos al público, ¿qué puntaje le pondrías a cada uno de los participantes? En estructura, me parece más el doctor Vina, pero en profundidad me parece Jonathan Ramos. Se lo diría así. Ok, 1-1, muy bien, me parece bien, 1-1. Ahora vayamos por cada uno de los temas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba del sustento en la obra de San Agustín, de Santo Tomás y además el uso de citas, eh, ¿cuál sería el puntaje? A ver, por un lado, yo estoy de acuerdo contigo con el primer puntaje inicial, 1-1, pero yo creo que en esto de utilizar las citas y remontarse o de alguna manera usar los argumentos filosóficos de los autores originales, particularmente creo que Jonathan estuvo un paso por delante, porque aparte de usar citas textuales, también realizó una interpretación un poco más filosófica, más libre de, como bien dices, de una perspectiva apologética, sino más bien señalando lo que está en la obra de Santo Tomás y además la argumentación sobre los puntos principales, ¿no? Que creo yo que principalmente ha sido la gracia, bueno, la predestinación en sí también y finalmente digamos, la naturaleza de estos dos elementos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? No, naturalmente me parece en ese punto que tú mencionas, Denis, se parece el claro ganador el claro ganador Jonathan Ramos, no solamente tiene un análisis filosófico, no también sí tiene su lado teológico. Eh, no está mal el hecho de ser misceláneo, que no está mal, y lo que hace el doctor Antonita, es como que está bien, todo se relaciona con todo, ¿no? Pero yo me voy a meter en un tema, todos nos sabe de que tiene ramificaciones, por ejemplo, es economía política, no solamente es una rama y punto, hay subramas dentro de la economía política, y y hay autores dentro de esas subramas de la economía política, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ni qué decir de la filosofía y la teología, ¿no? Que ramas y subramas hay hasta decir basta, ¿no? Eh, como lo repetí, no está mal hacer estar con una perspectiva amplia, por no decir miscelánea, pero creo que si uno quiere partir de eso, debe justamente navegar profundo, ¿no? Y lo que ha hecho Danton Vina no es navegar profundo, no es irse al griego, al latín, al hebreo, no, o sea, ha hecho simplemente, ha contado con las herramientas que más ha podido, ¿no? Más ha tenido a la mano. Creo que eso le ha jugado en contra, pienso yo. Sí, yo también creo lo mismo, incluso desde el principio del debate, ¿no? Porque él prácticamente dijo, este va a ser un debate entre un católico y un calvinista. Y el calvinismo, si interpretamos sus ideas, tienen roces con el islamismo o sea, trató de establecer diciendo, yo tengo la verdad, una verdad buena, una verdad que ayuda a la humanidad, que es el amor de Dios, etcétera, mientras que mi contrincante representa eh, prácticamente todo lo malo, toda la mentira, o sea, es como trató de establecer una línea
donde un católico versus un... Pero en el desarrollo ya de las ideas nos hemos dado cuenta que incluso dentro de lo que decía Dante, no representa, o sea, no podemos decir que representa eh, los postulados de lo católico en todos sus aspectos, ¿no? Porque hemos visto de que incluso hay debates dentro del catolicismo sobre Claro. las distintas posturas, ¿no? Entonces yo creo que fue un error de su parte señalar un debate de un católico versus un calvinista, cuando realmente el debate no es sobre las personas sino sobre las ideas, ¿no? Y realmente, más que el debate entre un católico y un calvinista, debería haber sido el debate entre dos ideas que podrían ser contrapuestas y para poder conseguir pues un entendimiento mejor de estas posiciones, ¿no? No, Entonces yo bien, creo que por ese lado también le doy mi punto a favor a Jonathan. Perdón, ¿me y estabas esta- comentando? de que te quería decir, hay un evangélico que se convirtió al catolicismo, Santiago Alarcón, que entrevistó a estas dos personas y le criticó a Jonathan Ramos después del debate. Bueno, ojalá que me vea de esta parte y Santiago Alarcón, si es que me ve, yo lo puedo decir directamente, de que cómo es posible de que con tal persona te comportes, pero con Dante Urbina no te comportes, ¿no? Por el tema del chicle, el tema de la guitarra. Bueno, se le puede decir lo mismo a Dante Urbina, porque Dante Urbina, cuando debatió con un islamista, se comportó. Y está el vídeo, tú buscas ahí Dante Urbina versus un islámico y lo vas a ver cómo se comporta. Entonces, y entonces yo pienso que no, yo pienso que hay que mantener, como dije la video reacción pasada, que esta es una continuación naturalmente de que siempre si uno quiere convencer al otro, la mejor forma es la Paulina, ¿no? La mejor forma es la Paulina, no hay de otra manera. Excelente. Sí, me parece también, estoy totalmente de acuerdo. Y ya para finalizar, vamos a hacer el puntaje sobre la estrategia de cada participante, ¿no? Bueno, en primer lugar, Dante Urbina comenzó con una estrategia de imponer el marco. Dijo, el debate va a tratar de estos 5 puntos. Yo creo que en mitad del debate fue perdiendo un poquito eh, ese enfoque, en el sentido de que recién resaltó los 5 puntos al final diciendo mi rival o prácticamente Jonathan Ramos eh, no contestó los 5 puntos, por tanto es un fracaso, el filósofo fracasó. Eh, pero en mitad del debate fue una estrategia, como bien señalaste, de huida hacia adelante, ¿no? Como diciendo, bueno, voy a refutarte y siempre yendo hacia adelante, incluso en algunos aspectos digamos, contraargumentaciones, cayendo en la demagogia en algunos casos, señalando de alguna manera unas respuestas, principalmente sobre la conversación y la discusión sobre ciertos pasajes y alegorías, ¿no?, de la Biblia. Y por otro lado, Jonathan Ramos me parece que siguió una estrategia más enfocada, me parece, enfocada en determinar por qué eh, su idea principal está fundamentada en los distintos textos y obras y por qué lo que señala el contrario, más bien está en otro lado, en otro aspecto, o sea, no se contradice con la obra ni con las evidencias, podemos decir que señalaba. No fue como que una especie de estrategia más filosófica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde tú fundamentas tus argumentos basándose justamente en las obras, en las citas, y reforzando una idea principal, ¿no? Me parece que fue una estrategia más enfocada, más vertical, mientras que la otra fue tratando de ser más abarcativa, más general, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Martín? Antes, mi puntuación. Yo le daría un empate porque ambas estrategias bien llevadas a cabo yo creo que podrían ser
victoriosas, pero bueno, el planteamiento a veces no se corresponde con la ejecución, ¿no? Martín. Bueno, yo le daría el punto acá, definitivamente a Jonathan Ramos porque Dante Urbina siempre tiene como característica estudiar con quien con quien va a debatir, ¿no? Si es un filósofo el que va a debatir, sabe de que por lo menos se ha visto algo de sus vídeos, ha leído algo de sus obras, y de que saber de que va hacia las profundidades, ¿no? Va al origen de las palabras y todo eso, ¿no? Y en eso pues me parece que ha fallado, ha cometido un grosero error, no tomar en eso en cuenta, ¿no? Y, y bueno, ha quedado pues ha quedado pues como, bueno, como una apologeta, sí, pero que queda ahí, ¿no? Que no va hacia lo profundo. Yo diría ese comentario. Excelente. Entonces ya habiendo dado nuestras puntuaciones en los tres aspectos, eh, bueno, las puntuaciones básicamente serían 3 para Jonathan y 2 para Dante en los tres aspectos. Y por el lado de Martín sería 3 para Jonathan, 1 para Dante. Entonces, para ambos gana Jonathan el debate, ¿no? Eh, Eso no quita pues que Dante señaló algunos puntos interesantes, ¿no? Sobre todo, me parece, en la última parte cuando señalaba la propia obra de Jonathan, ¿no? Incluso Jonathan un poco que recibió ese golpe, ¿no? Pero lo supo encauzar y supo enfocarse en el debate en concreto, porque realmente no se estaba debatiendo la obra de Jonathan, se estaba debatiendo el punto, el tema principal y cada uno argumentaba a favor de ese tema, ¿no? Ha sido un tema, realmente yo creo que compartimos, me parece, esta idea de que no ha sido una victoria por goleada, ¿no? Recordemos que, que una goleada es 3 goles de diferencia en adelante, ¿no? En este caso, yo creo que 2 goles de diferencia han habido, o uno, dependiendo de nuestras dos interpretaciones, ¿no? Pero no ha sido una goleada. Yo creo que dentro de todo son aparte dos filósofos y dos pensadores importantes. Yo creo que de alguna manera ha sido muy enriquecedor el debate y no ha habido una victoria avasalladora, ¿no? Pero compartimos la idea de que sí ha habido una victoria, que en este caso sería de Jonathan, ¿no? ¿Qué comentarios finales tendrías al respecto, Martín? No, que ojalá haya más video reacciones. Eso debería de conmigo el último comentario. Claro, claro que sí, claro que sí. Estamos prestos a cualquier propuesta de video para video reaccionar. Estamos atentos también a cualquier debate que se haya dado últimamente sobre diversos temas, ¿no? Por ejemplo, uno de los debates eh, en los últimos años que causó mucha, o al menos fue muy popular, es entre el filósofo Zizek y Peterson, el filósofo Peterson, ¿no? Yo creo que es un ejemplo que podríamos también analizar o que podríamos reaccionar y bueno, también ver otros debates importantes que han habido. En la política también es interesante algunos debates que han surgido en los últimos años, ¿no? Entonces estamos atentos a cualquier sugerencia y espero que les haya gustado esta entrega, ¿no? Esta primera entrega de Seoman Reacciona. ¿Qué te la pasaste, Martín? Ah, muy bien, como siempre, como siempre. Pero vuelvo a repetir, tiene que haber más de este tipo. Excelente. Sí, justamente me gustó mucho el formato. Es un formato bastante, digamos, reflexivo a la par que dinámico, ¿no? Porque ese debate sí ha tenido mucha. Yo diría en la primera parte del debate hubo más, ¿cómo decirle? Más fuego, más pica entre los dos, ¿no? Pero el último creo que ya se fueron estableciendo un poco las posturas, pero no ha dejado de ser un debate, yo diría incluso hasta entretenido en el sentido de la guitarrita, ¿no? De las reacciones histriónicas de Jonathan.
y también de las respuestas enfáticas, ¿no?, de Dante. Bueno, muchas gracias siempre por escucharnos, y recuerden siempre ponerle like, que eso nos ayuda un montón, y suscribirse al canal de SEOMAT para más contenido sobre estos temas. Espero la pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego.